Hola, me llamo Tatiana Marañao, soy la profesora de la asignatura de Morfosintaxis 2 y hoy vamos a tener una clase tratando del tema de los complementos directo e indirecto. Bueno, para empezar, comencemos entendiendo de qué se trata un complemento. ¿Qué es un complemento? El complemento del verbo es una palabra o un sintagma que venga a complementar el sentido del verbo, ¿ya? Entonces, los más comunes que tenemos en la lengua española son los complementos directo e indirecto. El complemento directo sería la persona, la cosa o el animal sobre la que recae la acción del verbo. Entonces, los verbos que necesitan un complemento directo para tener sentido total se los denomina verbos transitivos, que necesitan un complemento directo para complementar el sentido global del verbo, como por ejemplo los verbos comprar, leer y mirar, ¿ya? En cambio, el complemento indirecto es la persona, animal o cosa también, de la misma manera que los complementos directos, pero que recibe de forma indirecta el beneficio o daño de la acción del verbo en el caso. Los verbos que no pueden ir acompañados de un complemento directo se los denominan verbos intransitivos, como por ejemplo los verbos ir, ladrar, pasear, viajar, etc., ¿no? Con muchos otros. Bueno, sobre ese tema hay algunos mitos que nosotros necesitamos aprender y entender por qué no pasan de mitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer mito relacionado a los complementos, a la identificación de los complementos de un verbo? El primer mito es el que debemos hacer preguntas al verbo para identificar el complemento directo e indirecto. Si nosotros observamos en la frase Lucho llevó el diccionario, si le hacemos preguntas al verbo llevar, como por ejemplo Lucho llevó el diccionario, ¿qué llevó Lucho? El diccionario. En esa otra frase, si yo igual le pregunto al verbo llevar, Lucho llevó a su hija, ¿qué llevó Lucho? Yo no voy a conseguir contestar, pero si le pregunto, ¿a quién llevó Lucho? Llevó a su hija. Entonces, aunque sea un mito, es sumamente importante hacer las preguntas al verbo en el momento de identificar el complemento directo e indirecto del verbo. Pero lo que tienen que tener en mente es que las únicas dos preguntas que disponemos para preguntar al verbo son ¿qué? Y ¿a quién? ¿No? Entonces, si yo observo, por ejemplo, en la tercera frase, compramos correa nueva al perro, ¿qué compramos? Correa nueva. ¿A quién? Al perro. Ahí ya tenemos un elemento diferente. ¿Cuál es el elemento diferente que aparece aquí en relación a los dos primeros ejemplos? Lo siguiente, en esas dos primeras frases se observa que cuando hacemos la pregunta al verbo, el verbo solo consigue responder a una de las dos, o qué o a quién, pero nunca las dos. En estos casos, si el verbo contesta a apenas una de las dos preguntas, significa decir que estamos identificando un complemento directo, independiente de cuál sea. En cambio, aquí en esta segunda frase, el verbo consigue responder a las dos, qué y a quién, ¿no? Compramos qué, correa nueva, ¿a quién? Al perro. Luego, en estos casos, la pregunta qué va a estar identificando el complemento directo, que en este caso sería correa nueva, y la pregunta a quién va a estar identificando el complemento indirecto, que en este caso sería al perro. En la cuarta frase tenemos la misma situación. Si yo digo cambiamos las llantas al auto, ¿qué cambiamos? Las llantas ¿a quién? Al auto. Entonces la pregunta ¿qué? Va a estar identificando el complemento directo, que en este caso son las llantas, y la pregunta ¿a quién? Va a estar identificando al complemento indirecto, que en este caso es el auto. Y aquí también lo mismo, si yo digo di el cambio a Miguelito, ¿qué di? El cambio, ¿a quién? A Miguelito. Entonces el verbo nuevamente contesta las dos preguntas, sabiendo que la respuesta dada a la pregunta ¿qué? Va a identificar el complemento directo, luego el cambio, y la pregunta ¿a quién? Va a identificar el complemento indirecto, que aquí sería a Miguelito. El segundo mito es de que los complementos directos solo pueden ser objetos, ¿no? Si así fuera,
Aquí en la segunda frase nosotros no podríamos tener a su hija como un complemento directo. Eso ya nos muestra que realmente eso es un mito, ¿no? Porque el objeto directo, el complemento directo, también puede ser de persona, desde que el verbo conteste solo a la pregunta ¿a quién? ¿Ya? El tercero mito es de que los complementos indirectos solo pueden ser personas, y las tercera y cuarta frase, oraciones, también nos muestra que los complementos indirectos de la oración son el perro, que es un animal, no es una persona, y el auto, que es un vehículo, tampoco es una persona. En la tercera frase viene a aparecer una persona. Entonces, el objeto, el complemento indirecto puede ser tanto un animal, una cosa, como una persona, y no simplemente o solamente una persona. El cuarto mito dice que los complementos directos siempre vienen sin la preposición na, pero también en el segundo ejemplo, volviendo a él, observamos que el complemento directo viene precedido de la preposición na, ¿no? Y eso siempre va a pasar cuando el complemento directo sea de persona. Obligatoriamente va a estar precedido de la preposición na. Entonces, otro mito. La última frase, el último ejemplo, el perro ladra al niño, ese verbo es un verbo intransitivo, ¿no? No pide un complemento directo, pero en este caso vamos a considerar, a saber que al niño y a la puerta aquí funcionan como complemento indirecto. Bueno, tenemos algunos trucos para identificar cuando el complemento es directo e indirecto. Comenzando a identificar los complementos directos, observamos, ¿no? Haciendo un resumen de lo que hemos visto anteriormente, observamos que la primera cosa que podemos hacer para identificar un complemento directo es haciendo las preguntas qué y a quién al verbo, ¿no? Por ejemplo, Adrián publicó un artículo, que se publicó un artículo. Entonces, un artículo es un complemento directo. La madre besó a la hija. ¿A quién besó? A la hija. Entonces, a la hija igual es un complemento indirecto, porque en este caso, del primer modelo, del primer ejemplo, el verbo solo contesta la pregunta ¿qué? Y en el segundo, el verbo contesta la pregunta ¿a quién? Siempre y cuando el verbo conteste solamente a una de esas dos preguntas, eso significa que estamos identificando un complemento directo. El segundo truco que tenemos para identificar un complemento directo es sustituyendo los complementos por los pronombres lo, los, la, las, dependiendo del género gramatical y el número del complemento. Por ejemplo, si yo digo, fui a ver a Javier, yo puedo sustituir a Javier, que es el complemento directo del verbo, por lo, que es el pronombre complemento masculino singular. Entonces, fui a verlo. Compró las entradas. ¿Qué compró? Las entradas. Entonces yo sustituyo las entradas por el pronombre las, que es el pronombre complemento directo que sustituiría las entradas. Entonces las compró. Otro truco para identificar el complemento directo de una oración, de un verbo, es cuando pasamos la oración a pasiva, el complemento directo se convierte en sujeto paciente. Por ejemplo, si yo digo voy al cine a ver un documental, y la transformo en pasiva, el documental va a ser visto en el cine. El documental que antes funcionaba como un complemento directo pasa a ejercer la función de sujeto paciente en la oración pasiva. Tenemos que tener en cuenta que en el caso del complemento indirecto, el complemento no sufre ninguna transformación. Por ejemplo, José ha regalado flores a su novia. Pasamos la oración a pasiva. Entonces, flores han sido regaladas por José a su novia, ¿no? Entonces, flores, que es el complemento directo de la oración activa, pasa a ser sujeto paciente en la oración pasiva, pero el complemento indirecto, que es a su novia, permanece sin ninguna alteración. Para identificar el complemento indirecto de las oraciones, debemos primeramente preguntar al verbo a quién o para quién, ¿no? Por ejemplo, compró pañales al bebé. ¿A quién compró pañales? A él, al bebé, ¿no? Entonces, al bebé sería un complemento indirecto.
El complemento indirecto puede sustituirse por le o les en las oraciones, independientemente de si el complemento indirecto es femenino o masculino, porque en el caso de los complementos directos, si es masculino, sustituyo por lo, y si es femenino, sustituyo por la. En cambio, en el complemento indirecto de tercera persona, nosotros sustituimos siempre por le o les, independiente del género. Ejemplo, escribí una nota al profesor. ¿Qué escribí? Una nota, complemento directo. ¿A quién? Al profesor, complemento indirecto. ¿Cómo voy a sustituir el complemento indirecto de tercera persona? Le. Entonces, le escribí una nota. Prestó plata a su hermana. ¿Qué prestó? Plata, complemento directo. ¿A quién? A su hermana, complemento indirecto. De tercera persona, femenino. ¿Cómo voy a sustituir? De la misma manera que sustituí el complemento indirecto de tercera persona masculina aquí en el ejemplo anterior. Entonces, le prestó plata. En los casos en los que el complemento indirecto aparezca en la misma frase que el complemento directo, en forma pronominal se sustituye por se. Y el orden de la frase es siempre primero el complemento indirecto seguido del complemento directo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, compró comida para Miguel, ¿qué compró? Comida, complemento directo. ¿A quién? ¿Para quién? Para Miguel, complemento indirecto. ¿Qué hago? Sustituyo para Miguel primero, que es el complemento indirecto, por se, no por le, y comida, que es el complemento directo, por la. ¿Por qué aquí yo cambié el le por la? Porque si yo dejara le para sustituir a Miguel, yo iba a tener un problema de cacofonía, ¿no? Un choque de mismos sonidos, y en estos casos, cuando sustituimos a los dos complementos del verbo, uno indirecto y otro directo, si el indirecto es de tercera persona, yo siempre tengo que sustituir el le o les por se. Bueno, aquí yo les presento una tabla que resume los pronombres complementos directos e indirectos. Y si ustedes observan, van a ver que todos ellos son iguales, salvo los pronombres de terceras personas, que en el caso de los directos, los pronombres que sustituyen las terceras personas son lo, la, y en plural, los y las. En cambio, el pronombre complemento indirecto que sustituye a las terceras personas van a ser le o se cuando estoy sustituyendo tanto al indirecto como el indirecto, y les y se en el plural, ¿ya? Los pronombres preposicionados son aquellos que vienen antecedidos por una preposición, en el caso a mí, a ti, a él, a ella, a usted, a nosotros, a vosotros, a ellos, a ellas y a ustedes. ¿Qué podemos ver en esos casos? Si yo tengo una frase, Carmen va a encontrar a mí, Carmen va a encontrar a ti, Carmen va a encontrar a él, a ella o a usted, Carmen va a encontrar a nosotros, Carmen va a encontrar a vosotros y Carmen va a encontrar a ellos, a ellas o a ustedes. Si hacemos la pregunta en este caso, a la perífrasis verbal, Carmen va a encontrar a quién. Entonces el verbo va a estar respondiendo a solamente una de las dos preguntas, luego yo tengo en ese caso a mí como un complemento directo. De la misma forma con las demás personas. Si yo vengo a la segunda frase, Carmen dio las notas a mí. ¿Qué dio Carmen? Las notas. ¿A quién? A mí. Diferentemente en este ejemplo, el verbo contesta a las dos preguntas, luego yo tengo un complemento directo y uno y otro indirecto. Entonces, ¿qué dio? Las notas, complemento directo. ¿A quién? A mí, complemento indirecto. Si nos fijamos, ¿ya? En los dos casos, tanto la primera persona, vamos a tomar como modelo la primera persona. Entonces, Carmen va a encontrar a mí. En ese caso, a mí es un complemento directo, y en ese otro modelo, a mí ya sería un complemento indirecto, pero ambos son sustituidos por el mismo pronombre, me y me. Entonces, Carmen va a encontrarme, Carmen me dio las notas. Los pronombres son iguales, o sea, los pronombres complementos coinciden tanto como directos como indirectos, pero la única diferencia que tenemos que recordarnos aparece en las terceras personas.
Entonces, si yo quiero sustituir aquí a la segunda persona, ese a ti funcionando como complemento directo, y aquí en la segunda oración funcionando como indirecto, si observamos el pronombre que lo sustituye es el mismo. Entonces Carmen va a encontrarte y Carmen te dio las notas. Cuando llegamos a la tercera persona, Carmen va a encontrar a él, Carmen va a encontrar a ella, Carmen va a encontrar a usted, y aquí Carmen dio las notas a él, a ella o a usted. En este caso, en este primer caso, la tercera persona está funcionando como un complemento directo y aquí como indirecto. Entonces, ahí ya cambia, ¿no? Porque el pronombre que vamos a encontrar para sustituir a la tercera persona funcionando como complemento directo es lo, si es una persona masculina, y la, si es una persona femenina, ¿no? Entonces, Carmen va a encontrarlo, Carmen va a encontrarla. En cambio, si vamos a sustituir a la tercera persona funcionando como complemento indirecto, el pronombre que ya vamos a encontrar no es ni lo ni la, sino le. Entonces, Carmen le dio las notas. Los demás pronombres, Carmen va a encontrar a nosotros, o Carmen dio las notas a nosotros. También encontramos el mismo pronombre complemento para sustituir a nosotros, tanto funcionando como directo como indirecto. ¿Ya? Lo mismo acontece con vosotros. Carmen va a encontrar a vosotros. Carmen dio las notas a vosotros. Aquí en la primera funcionando como directo, la segunda como indirecto, pero encontramos el mismo pronombre para sustituir a vosotros. Carmen va a encontraros y Carmen nos dio las notas. Y en la tercera persona del plural, nuevamente vamos a encontrar pronombres diferentes. Los pronombres que van a sustituir ellos, ellas y ustedes en la función de complemento directo es los y las. En cambio, el pronombre que va a sustituir a esas mismas personas como complementos indirectos ya serían les. Entonces, Carmen va a encontrarlos, Carmen va a encontrarlas y como complemento indirecto, Carmen les dio las notas. Cuando nosotros vamos a sustituir, como por ejemplo en esa segunda frase, cuando optamos por sustituir a los dos complementos del verbo, tanto el directo, que en este caso serían las notas, como el indirecto, que en este caso sería a mí, nosotros tenemos que recordarnos que siempre el complemento indirecto tiene que venir primero. ¿Ya? Y cuando llegamos en las terceras personas, tenemos que sustituir el complemento le por se y les nuevamente por se. Entonces, luego tendríamos Carmen me dio las notas, Carmen me las dio. O sea, dio a mí las notas. Carmen te las dio a ti las notas. Carmen se las dio a él, a ella o a usted las notas. Carmen nos las dio a nosotros las notas y Carmen os las dio a vosotros las notas. Carmen se las dio a ellos, a ellas y a ustedes las notas. Bueno, espero que haya aprovechado la clase y que tenga un buen estudio en casa. Hasta luego.